Y yo estaba así en debate, ¿sabes? Que yo no, es lo que salga, así, vamos. Y nunca yo había escuchado eso ni lo había leído. Yo me quedé así, ¿qué pasó aquí? Y le dije, vuélvame a leer, y el hombre lo volvió a leer. La pregunta más difícil que me ha tocado contestar es en un debate con un pastor evangélico, un pentecostal unido, donde estábamos así. ¿Se acuerda que yo le decía que el debate era de vida o muerte? Si ustedes me comprueban tal cosa, yo me meto en evangélico. Y si no, ustedes se meten en católico. Y entonces le dije con un pentecostal unido. Y entonces el pentecostal unido me dice, la Biblia dice que la Trinidad no existe. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo, Jesús. Y yo le dije, ¿lo dice la Biblia? Dice, sí, lo dice la Biblia. Le dije, pues yo no lo he leído. Dije, pues yo se lo muestro. Le dije, pues muéstremelo porque yo no lo he leído. Y él me buscó, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Ajá, capítulo 5, versículo 7, pero no me leyó la primera parte, me leyó la segundita parte, como el punto B, la parte B. A ver, no lean la primera parte, sino después de la coma, después del punto B, ¿cómo dice? Léala, ¿cómo dice? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Ajá, esa. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu son uno. Y yo estaba así en debate, ¿sabes? Que yo no, es lo que salga, así, vamos. Y nunca yo había escuchado eso ni lo había leído. Yo me quedé así, ¿qué pasó aquí? Y le dije, vuélvame a leer, y el hombre lo volvió a leer. Yo agarro por mi Biblia, cosa que no acostumbro, pero yo dije, yo voy a orar. Agarré mi Biblia, deme la cita, es la de Juan 5:7, y la leo, y la Biblia mía, mire lo que dice. Tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Notan la diferencia? Me quedé más perdido todavía. Miren lo que dice aquí otra vez. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y miren lo que dice aquí. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. Quedé más perdido que nada. Porque yo no, por eso yo me acostumbré ahora a leer la Biblia. Desde ahí en adelante comencé a leer la Reina Valera. Desde a mí no me vuelven a pegar. Porque en la Biblia Reina Valera decía una cosa y en esta otra yo nunca la había estudiado. Y yo dije, en mi tierra dice el perro no capa una sola vez. Y no, pero yo dije, no, a mí no. Y entonces me tocó que ponerme a leer la Biblia Reina Valera. Porque yo nunca había encontrado eso. Y me lo encontré en un debate. Y tenía que responder, porque el público estaba esperando. Los evangélicos para meterse en la católica, los católicos para meterse en la protestante. No era un juego. Y ahí en ese momento yo le dije, Señor, no entiendo nada. La mente primera vez en mi vida que se me botó la mente. Me bloqueó. Y como se me bloqueó, así que el evangélico me viera, levanté la mirada al cielo y le dije, Espíritu Santo, ilumíname. Pero yo quiero ver qué es lo que pasa aquí. Solté la Biblia mía y le dije, pásame la Biblia suya. Y voy a leerlo desde el principio. Y yo mismo agarré a leerlo porque él me lo leía rápido. Y yo lo voy a leer despacio. Ahora comprende por qué leo yo despacio. Los golpes enseñan. A ver, léamelo despacio desde el versículo, desde el comienzo. Porque tres son los que dan testimonio. Cuando yo leo eso, porque tres, y nada, el Espíritu Santo me dijo, tres personas. Porque tres, ¿otra vez? Porque tres son los que dan testimonio Son personas, dan testimonio. Tres dan testimonio. en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego, Y estos tres son uno. de una vez entendí que hablaba de la Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios. Pero si yo no le quito la Biblia y leo un poquito más atrás, me leyó la mitad. Y claro, yo me voy a buscar, la mitad yo no la había leído, en mi Biblia no aparece. Y entonces yo me voy a mi Biblia. Al no encontrarla, quedo pero perdido. Y le apelo por la de él y comienzo a leerle. Y cuando dice tres, le dije, vuélvame a leer. Y entonces se la di para que la leyera él mismo. Yo la leí solo, personalmente. Y le dije, vuélvame a leer. Y se la voy a explicar. Y vuélvame a leer. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: La Iglesia Católica enseña que tres personas son un solo Dios. Tres son los que dan testimonio en el cielo. el Padre, El Padre, aquí está una persona. el Verbo El Verbo, el Hijo, otra persona. y el Espíritu Santo. Y esa es otra persona. Y esos tres son un solo Dios, pongan cuidado. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno solo. El pastor con la cita que me atacó, con esa cita murió. Porque ahí todos los pentecostales volvieron a la Iglesia Católica. Ese ha sido el trago más amargo que me he encontrado. Y ha sido el trago más amargo porque nunca lo había leído, nunca lo he escuchado. Y me leyó groseramente, porque eso es grosería. Me leyó el pedacitico nomás que él, pero él pensaba que estaba hablando con un tonto.
No tengo que leer antes, tengo que leer después, a ver qué es lo que está diciendo la Biblia. Y gracias a esa cita, de ahora en adelante, cuando los pentecostales me agarran, yo no le leo la mía, porque ahí no está. Ya le leo de la Reina Valera, y con eso, ya le doy con esa cita. Pero sí, son tragos amargos, gracias a Dios. Ya después de ahí, ha sido trago amargo de enfrentamiento y eso, pero así de que se me bloquee la mente, que no, gracias a Dios no, siempre ha sido, el Espíritu Santo siempre me ha iluminado, y en ese momento, me llegó la luz. Vamos a ver si la Biblia habla verdaderamente que el Papa es la bestia o el anticristo. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Usted le preguntó ahora la Biblia. Ajá. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Esta es la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Ustedes han oído que viene el anticristo. Y ustedes lo han escuchado. Y de paso le ponen así, ¿no? Yo me río porque para el año 2000 decía, el mundo se va a acabar y el Papa que viene va a ser negro y es el anticristo. Se murió Juan Pablo II, vino Benedicto y le salió más blanco que los otros. Y después vino, Benedicto se va, ahora sí viene el Papa negro. Salió Francisco Blanco otra vez. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y ustedes han escuchado que vendrá un anticristo. Sí, lo hemos escuchado. Y lo hemos escuchado en la boca de los protestantes. Viene el anticristo, es el Papa. Ay no, eso es lo que yo dije, pero que alguno me muestre con la Biblia que es el Papa. Listo, ya se acabó el lío. Miren lo que dice la Biblia. Estamos leyendo la palabra de Dios. El creyente es el que cree en la palabra de Dios. Y el que le cree a los falsos profetas por ahí en la calle se llama creyón, pero no es creyente. Dale. Y conmigo ha escuchado que vendrá un anticristo. Dale. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Entonces, según San Juan, el anticristo no es uno. Anticristos, muchos, no es uno. Fíjense la idea que el anticristo es uno. El anticristo son muchos, varios. Vamos a ver quiénes son. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Aquí está la primera característica. Los anticristos. ¿Cómo sabemos que son anticristos? Salieron de entre nosotros. Pregunto, ¿el Papa era protestante y se metió a católico? Entonces, porque podría decir, si el Papa era anticristo, aquí dice la Biblia, era evangélico, pues era protestante y se metió a católico. No. Ahora, si ustedes captan, la Biblia dice, el anticristo era de los nuestros, es decir, pertenecía a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de los apóstoles de Cristo. Y un día se salieron. Dígame, ¿de dónde salieron los protestantes? De la iglesia católica. Eran de los nuestros. Pertenecían a la iglesia católica. Y no es porque yo lo diga. Escúchenlos predicar para que vean. Cuando yo era católico, vivía en la oscuridad y ahora, gloria al Señor, aleluya, vivo en la luz. En la Biblia dice, ahí voy a reconocer que es un anticristo, porque era de los nuestros. Siga. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Estaban en la iglesia católica cuando eran católicos, pero no eran católicos. No conocían la doctrina de la iglesia. No vivían la confesión, la comunión de vez en cuando por ahí, cuando a misa iban cuando había un entierro por ahí, y eso se quedaban en la puerta. Eran católicos de título, un católico de verdad, un católico formado, un católico creyente que conoce su doctrina, la doctrina de la iglesia, jamás se sale. ¿Quiénes son los que se salen de la iglesia católica? Los malos católicos. A diferencia, ¿quiénes son los que se vienen a la iglesia católica? Los buenos protestantes. ¿Ustedes dan cuenta que de la iglesia católica se salen y se meten evangélicos? Los malos católicos. Y de la iglesia evangélica y protestante se vienen a la iglesia católica los buenos. Aquí dice la Biblia entonces, eran de los nuestros, no dice que es el Papa. Ahí no dice, es el Papa, es el de la iglesia católica, el que dirige el Vaticano. Mentira, ahí dice, el anticristo, no es uno sino muchos, eran de los nuestros. Siga. Ellos salieron entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Si hubiesen sido verdaderos católicos, hubiesen muerto católicos, no se hubiesen salido. Si hubiesen mantenido hasta el final. Siga. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. El anticristo, mentiras, que es el Papa, mentiras, son aquellos que pertenecían a la iglesia y se salieron. Si no, ustedes lean el 666 de San Juan, capítulo 6, versículo 66. 666, del que habla Juan, que el Apocalipsis que le escribió Juan, dice que es el 666, que viene marcado con el número de la bestia 666, o el anticristo. Si usted lee Juan 6.6, 6.66, dice, ¿quién está marcado con ese número? Es decir, ¿qué dice el 6.66? Dice que los discípulos no quisieron creer y se fueron. En el 66 dice, los discípulos se fueron. En el 64 dijeron, este lenguaje es muy duro de creer, ¿quién podrá aceptarlo? En el 66 dice, y un grupo de los discípulos se fueron y ya no quisieron andar más con Cristo. ¿Cómo se llama los que se salen de la iglesia y ya no quieren andar más en la doctrina de Cristo?
según San Juan, 1 Juan 2:18 que estamos leyendo, se llama anticristo. O si hay algún pastor, o si hay algún hermano de cualquier iglesia que me pueda mostrar a mí que la Biblia dice que el anticristo es el Papa, hasta ese día soy cura. Le doy la oportunidad a quien sea. Eso no existe. Se llama calumnia, insulto, falsedad. Hay otra cita. Vamos a ponerle, por ejemplo, gustemos lo que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Les rogamos, ya viene el Señor, pero no cambien fácilmente de manera de pensar. Es una advertencia para los católicos. Diga. Ni se dejen asustar por alguien que diga haber tenido una revelación del Espíritu o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta. Miren, que la revelación del Espíritu, el apóstol dice que mucha gente, los que vienen engañando, dice que fue una revelación del Espíritu, lo que hablábamos esta tarde. Por eso no tenemos que estar creyendo a cualquier espíritu. Porque cualquiera viene a decir que fue una revelación del Espíritu. Deben de estar creyendo en eso, que me reveló el Espíritu, que el mundo se va a acabar en el 2000. Que el mundo se va a acabar en el 2000 no sé qué. Nadie sabe, no se dejen engañar, siga. Haber recibido una enseñanza de palabra por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar de ninguna manera. Hay muchas maneras de engañar. No se dejen engañar de ninguna. Siga. Pues antes de aquel día tiene que venir la revelación contra Dios. Antes de aquel día tiene que venir la revelación contra Dios. La gente tiene que rebelarse contra Dios. ¿Cómo se van a rebelar contra Dios? ¿De qué manera? Siga. Cuando aparecerá el hombre malvado. El hombre malvado. Que dicen los protestantes, el anticristo, la bestia, es el Papa. Siga. El que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado. Todo lo que sea de Dios se levanta contra él. Es decir, todo lo que Dios ha dejado para que nosotros lo sigamos, toda la doctrina de Cristo, toda la enseñanza del Señor, se levanta contra ellos. Todos, no están de acuerdo con nada. Protestan contra una cosa, protestan contra la otra, protestan contra la otra, contra todo protestan. Siga. Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios. Esto significa que llegarán incluso a colocar su trono en el trono de Dios. Significa que ya no es lo que Dios diga. No me importa lo que diga la palabra de Dios. Ya no será lo que Dios mandó, es lo que yo diga, porque yo soy el pastor, o porque yo soy fulano de tal. Es lo que yo diga. No es quitarle el trono a Dios y ponerse él. No quiere decir que va a llegar a un lugar y va a poner un trono. No. Se refiere que la gente tiene que creer a lo que él diga, no lo que diga la palabra de Dios. Y por eso ustedes verán por qué los protestantes afirman que lo que el pastor dice es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y eso ellos están acostumbrados a decir, es que esto es palabra de Dios, pero está en la Biblia. Ese es el problema, ese es quitarle el trono a Dios y colocar ellos su trono, que es su palabra, contra la palabra de Dios. Siga. Llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Es decir, tienen que hacerle caso a lo que él diga, no importa lo que diga Dios. Siga. ¿No recuerdan que yo le hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. El plan secreto de la maldad ya está en marcha. Ya está en marcha. En marcha significa que está dándole, y ojalá casa por casa. Ya está en marcha. Siga. Solo falta que sea quitado de en medio del que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. En cuanto a ese malvado, no se refiere simplemente a una persona como tal. No. Se refiere a todo aquel que hace el mal. Siga. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Esos que vienen no de parte de Dios, sino de parte de Satanás, vendrán haciendo milagros y señales. ¿Cómo? ¿Repetir cómo? En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Ustedes han escuchado cómo la gente se sorprende cuando dice, uy, llegó un pastor a mi iglesia o a mi pueblo, ese sí hace milagros, ese sí expulsa demonios, ahí sí hay poder. ¿Sí? ¿De quién? De Satanás para engañar. ¿Lo estoy diciendo yo? No, lo dice la Biblia. Viene con el poder de Satanás haciendo milagros, haciendo alarde de milagros, de poderío, para engañar a la gente. Eso es falso, profeta. Siga. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación. Utilizará toda clase de maldad para engañar a los que van a la perdición. Siga. Porque no quisieron aceptar y amar la verdad. Porque no buscaron la verdad, no aceptaron la verdad, no, sino que le importaba era la mentira, traer a la gente con mentiras. Mentira tras mentira. Yo me reía, por ejemplo, un pastor en mi pueblo. Llegó en el año 1999 diciendo que en el año 2000 se acababa el mundo. Yo no sé si por aquí también pasó, pero allá en mi pueblo pasó. Y en el año 2000 se acaba el mundo. Y llegó a predicarme a mí y me dijo, señor cura, vengo a decirle que en el año 2000 se acaba el mundo, conviértate, vente con nosotros. Yo le dije, mire pastor, yo no le creo.
Usted no cree en la palabra de Dios, en la palabra de Dios sí, pero en la suya no. No, pero es que el mundo se va a acabar en el 2000. Yo le dije, vamos a hacer una cosa. Como usted está seguro que el mundo se acaba en el 2000, vamos ahorita de una vez, vamos a hacer un papel firmado ante un abogado, que el carro es suyo, la finca y la plata, después del 2000, pasa a ser mío, porque después del 2000 se acabó el mundo. Y como usted cree eso, yo no lo creo. Él dijo, usted no cree. Yo le dije, no creo. Como usted se cree, vamos a hacer un papel. Digo, usted se está burlando de la palabra de Dios. Digo, de la palabra de Dios no, de usted. Dijo, usted lo verá, jura. Y usted se va a lamentar, porque el Señor lo va a mandar al infierno, por no haber creído en la palabra. Yo le dije, muy bien. Pero si en el año 2000 no se acaba el mundo, usted se larga de aquí, porque el primero que va a ir a decirle a usted mentiroso soy yo, y le voy a poner a toda la gente en contra, y donde lo vea le voy a decir mentiroso, no se acaba el mundo en el 2000, se larga de aquí. Me dijo, el mundo se acaba en el 2000, yo le dije, si no se acaba se va. Pasó el 2000, 31 de diciembre, no se acabó, y al 1 de enero me fue a buscarlo, y el hombre ya no estaba por ahí. No, por Dios, se largó. ¿Se fue? ¿Por qué? Porque estaba engañando a la gente con mentira, asustando a la gente, que el mundo se va a acabar para que la gente no siguiera, para que la gente le diera el diezmo, para que la gente pudiese creerle, asustando a la gente. Porque eso es lo que hacen, asustar a la gente, meter miedo, meter terror. Siga. Para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. La verdad, de modo que si nosotros nos mantenemos en la verdad, podemos tener la salvación. Si andamos creyendo, pero en la mentira, recuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Si ustedes creen en la verdad que les hemos enseñado, serán salvos, a menos de que no vayan a creer en cosas que no son, que nosotros no les enseñamos. Les aseguramos la salvación, pero si creen lo que Cristo les ha enseñado. Ahí está. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el de la apostasía? ¿Quién es el que viene? ¿El Papa? Eso no existe. Ahora, la bestia, ¿cómo que llama? Bueno, y de paso viene la bestia. Que usted sabe que el Apocalipsis dice que está marcado con el 666. ¿Y quién era el que estaba marcado con el 666? Esto no lo saben ellos. Ellos creen que el 666 es que le agarran a usted, le van a marcar 666 como tal, o que viene con ese número y ya está la bestia. No, el Apocalipsis dice, su nombre es 666. Y en aquel tiempo, en ese idioma, se utilizaban números para cada letra. Y cuando se escribía el nombre del emperador César Nerón, entonces era 666. 666. ¿Y por qué le llama bestia? Porque fue el que mató a todos los cristianos. ¿Quién fue el que mató más cristianos? César Nerón. ¿Quién fue el que quemó a Roma y dijo que eran los cristianos? César Nerón. ¿Por qué le llama la Apocalipsis bestia? Porque fue tan bestia que mató a su propia madre para saber dónde había estado él 9 meses. Por eso ustedes verán que cuando la mujer no puede parir, le raja la barriga, se llama cesárea, que viene de César, porque fue el primero que le rajó la barriga a una mujer. Y fue a su madre, que la mató para ver dónde había estado él. Era loco de perinola, bestia, animal. Y por eso la Biblia lo llama, el Apocalipsis lo llama la bestia. Y lo llama así, ¿por qué? Porque en aquel tiempo estaba la persecución, el imperio. No podían los cristianos comprar ni vender, vivían bajo cuevas, todavía están las cuevas. Yo fui a Roma y fui a las cuevas, donde se escondían los cristianos, donde vivían los cristianos. No podían, como ustedes y yo, andar tranquilamente en cualquier casa y comprar y vender como nosotros, no. Ellos vivían bajo cueva, porque no les estaba permitido. Y los mataban allá en el Coliseo romano, a los cristianos. Entonces, ¿quién fue que tanto asesinó a la gente y que llama la bestia? César Nerón. Ahora, ¿y quién es la gran prostituta, la gran ramera? De una vez los protestantes dicen, la Iglesia Católica. La ignorancia es atrevida. Pero la Biblia no dice eso. Y si ustedes quieren saberlo, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 17, donde habla de la gran ramera, la gran prostituta, para ver si dice que la gran ramera y la gran prostituta es la Iglesia Católica. Qué mentira. El Apocalipsis fue escrito hacia el año 90-100. El tiempo de los apóstoles. Juan escribe el Apocalipsis hacia esa fecha. Y miren, y escribió precisamente hablando allí de la gran ramera, la gran prostituta, que los protestantes dicen que es la Iglesia Católica. Lea. Es decir, que le leemos algunos versículos. A ver, lea, desde el 1 en adelante. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta, que está sentada sobre las aguas. Sí, estoy respondiéndole a este que me hizo una pregunta y ahorita hay chance para que quiera preguntar. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Los protestantes no saben dónde los reyes del mundo se han prostituido. En aquel tiempo se decía el lema, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el centro del mundo. Y todos los reyes venían allí y se prostituían por 2 motivos. Primero, porque Roma era pagana, tenía muchos dioses. Segundo, porque en Roma la prostitución de las mujeres era lo máximo. No había un pueblo que le ganara más en prostitución a Roma. Por eso entonces se llama la gran prostituta. Siga. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución. Con el vino de su prostitución. La gran prostituta. Luego, en la visión me hizo ver el espíritu. El ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo.
y estaba adornada con oro, piedras preciosas y piedras. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de impurezas de la prostitución. Y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso, la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, un nombre misterioso. Aquí ya nos da un dato curioso para mostrar que es Roma. La Gran Babilonia. Pregunto, ¿Babilonia era una religión, una iglesia o una ciudad? Ciudad. Una ciudad, un imperio. De modo que su nombre es la Gran Babilonia. No está hablando de una iglesia, no está hablando de una religión, está hablando de una ciudad, de un imperio, la Gran Babilonia. Después de Babilonia, ¿cuál fue el otro imperio que vino? El que sepa de historia, el imperio que vino después de Babilonia, el imperio romano. Siga. La Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay de odioso en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo y Que de... la mujer estaba borracha. Estamos hablando del año, ¿en qué año se escribió el Apocalipsis? Del 90 al 100. Estaba embriagada. ¿Con qué se embriagaba? Con la sangre de los mártires. Ahora pregunto, ¿quién mató a los mártires y se embriagó con su sangre? Vayan, miren ustedes en el Coliseo Romano. ¿A quién pertenecía el Coliseo Romano? ¿A la Iglesia Católica? ¿Donde se derramó la sangre de los mártires de ese tiempo? ¿A quién pertenecía? Al Imperio Romano. Ahí era donde estaba la diversión de los emperadores. ¿La Iglesia Católica asesinó a los mismos cristianos? No. Fue el Imperio Romano que mató tanto a Cristo como a los apóstoles. Siga. la sangre del pueblo santo y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús. Al verla, me quedé muy asombrado. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te voy a decir el significado secreto de esa mujer y del monstruo que la lleva. El que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. El monstruo que ha visto es uno de los que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán cuando vean ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a venir. Así se verá quien tiene sabiduría y entendimiento. Las 7 cabezas representan 7 montes. El que tenga sabiduría y entendimiento. Las 7 cabezas representan. 7 montes sobre lo que está, sobre lo que esa mujer está, sobre lo que esa mujer No, está. léalo bien, ponemos bien porque si no nos confundimos. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre los ¿7 qué? ¿7 qué? montes, 7 montes. sobre lo que esa mujer, sobre esa mujer está sentada. 7 montes, 7 colinas sobre donde esa mujer está sentada. Díganme ustedes, ¿cuál es la ciudad que está sentada sobre 7 colinas? Roma. Cualquier persona puede decirlo, porque tanto dice, ajá, ¿y dónde está el Vaticano? Pues en Roma. Está bien. Juan escribió eso en el año 100. ¿Ya existía el Vaticano? Entonces no sea mentiroso. ¿Ya existía Roma? Sí, entonces no sea mentiroso, porque el Vaticano no existía ahí. Estamos hablando del año 100, no existía el Vaticano. Existía Roma, que estaba sentada sobre las 7 colinas. No venga a decir que era el Vaticano, no sea mentiroso, no invente. ¿Por qué engaña? Siga. Las cabezas, a su vez, representan 7 reyes. 7 reyes, no 7 papas. Es más, la iglesia no ha tenido 7 papas. Si fuera la iglesia católica, entonces hablaría, hasta ahora llevamos 266 papas. Y 7 reyes, fueron los 7 emperadores, los reyes más malos que han existido en el Imperio Romano. Eso existió. Siga. 5 de estos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía. Pero cuando venga no durará mucho tiempo. El monstruo que antes vivía y que ya no existe es el 8º rey. Bueno, pase al versículo 18 para no negarnos. 18. La mujer que viste es aquella gran ciudad. La mujer que viste es la religión católica, es la iglesia católica. ¿Sí? Véalo, no. La mujer que viste es aquella gran ciudad que dominan a los reyes del mundo. No es una religión. No invente, ¿por qué miente? No es una iglesia, es una ciudad. ¿De qué? Es una ciudad que domina a los reyes del mundo. A los reyes del mundo. El imperio que dominaba a los reyes del mundo de aquel tiempo, Roma. Y si quiere un poquito más, en el capítulo 11, versículo 8, aclara este detalle. En el capítulo 11, versículo 8. Escuchen, para ver si era la iglesia católica, la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera. 11:8 del mismo Apocalipsis. Sí, 11:8. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado el Señor. Sus cadáveres quedarán tirados en la gran ciudad donde fue crucificado El Señor. El Señor. Está hablando de una ciudad que mató al Señor y mató también a los mártires. ¿Cómo se llama eso? Imperio Roma. Muy bien, ahí está la respuesta a su pregunta. Si Alberto quiere hacer otra pregunta, ahí está el micrófono.